Tiahuanaco. Los vikingos mandaban el mineral con sus llamas hasta la fundición de Cerro Corá y probablemente otras, pero esta la tenemos bien visualizada y excavada. Y después esto seguía entre Maderingote, seguía hasta el puerto de Santos, donde los barcos templarios se los embarcaba y se los llevaba a Europa. Esto explica cómo el Temple pudo proporcionar una riqueza inverosímil de moneda de plata, y, entre paréntesis, desarrollar la economía de los países de Europa Occidental, porque la inflación no procede de un exceso de moneda, procede meramente de una deficiencia de la producción. Y esta moneda los templarios la usaban indirectamente, prestándola para producir, para trabajar. El Temple, pues, y esto nos resuelve un segundo problema. Entre los puertos de que disponía el Temple en Europa estaban especialmente los del Mediterráneo, donde tenía mayor parte de su flota. Tenía los puertos de Mallorca, de Collioure en el Rosellón, de San Rafael en la costa sur, de Mónaco y probablemente otros. Inclusive no les bastaba para su tráfico con el cercano oriente, porque utilizaba también el puerto de Marsella, cuyas autoridades chillaban porque ellos tomaban la mayor parte del flete y los barcos marselleses no tenían trabajo. Bien, es otro asunto. En el Atlántico tenía 2 o 3 pequeños puertos para sus comunicaciones con Inglaterra, al norte de Bretaña, por supuesto, pero al sur de Bretaña tenía un puerto grande, extraordinariamente fortificado, puerto secreto, no se podía ingresar libremente en este puerto, fácil de defender, porque cuando este puerto, el siglo XVI, cayó en manos de los hugonotes, cuando la guerra civil religiosa en Francia, el cardenal de Richelieu lo tomó y le costó muy caro tomarlo, pero en aquel entonces el problema no se planteaba. Este puerto tenía, por supuesto, también extraterritorialidad, pero ¿a qué servía? Este es un problema que todos los historiadores que se ocuparon de la obra del Temple no pudieron explicarse. Era un puerto que no llevaba a ninguna parte. Para Gran Bretaña, los puertos de Normandía eran infinitamente preferibles, estaban al lado, había que cruzar el Canal de la Mancha. Para vinculación con las encomiendas de Portugal, que era muy importante, bueno, por barco había que cruzar el Golfo de Gascuña, que es el más peligroso de toda Europa, inclusive para el barco de hoy, y con mayor razón para veleros de aquel entonces, especialmente cuando el Temple tenía rutas templarias que cruzaban los Pirineos y que estaban protegidos por encomiendas o bailíos, y el contacto era fácil. En fin, un misterio este puerto. Puerto que estaba protegido por una serie de encomiendas en semicírculo alrededor. ¿A qué servía? Ahora lo sabemos. Servía precisamente para recibir clandestinamente, en secreto, para recibir la plata que venía de América. Este era, en efecto, el secretum templi, el secreto del Temple. ¿Es un cuento? No, no es un cuento. No es un cuento porque hace unos 10 años se encontraron en el sótano del archivo, del gran archivo de Francia, los sellos templarios que habían sido secuestrados cuando la disolución de la orden en el año 1307. Curiosamente, estos sellos estaban en cofres en el sótano que nadie jamás había tenido la curiosidad de abrir. Bueno, esta vez alguien tuvo esta curiosidad y los abrió.
he encontrado los sellos del gran maestro, del gran visitador, etcétera, 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 y también un sello muy curioso. Este sello tiene la inscripción Secretum Templi, lo tenemos acá, y en el centro tenemos un personaje que no puede ser efectivamente sino un indio americano. Algunos esoteristas vinieron a decir que esto era un personaje, una figura gnóstica, un Abraxas o cosa por el estilo, pero el Abraxas tenía cabeza de gallo y esto no, este tiene una cabeza cubierta de pluma, tiene además un arco, etcétera, etcétera. Pero no sería decisivo. Podría ser un Abraxas, yo no entiendo de esoterismo, no es mi campo, gracias a Dios, pero tiene este sello algo imposible de no entender, un svástica, una cruz gamada de brazos encorvados, típico de los svástica nórdicos de la época vikinga. Y hay otra abajo, menos visible, aquí, que es el svástica rígido que nosotros conocemos. Entonces había una vinculación para el maestro del secreto del temple entre el indio y los nórdicos, la svástica. Pero hay más todavía. En la iglesia templaria de Vézelay, en Borgoña, una construida con la plata usuraria del temple, hay en el tímpano de esta iglesia un fresco en alto relieve que son las razas del mundo alrededor de Cristo, el Cristo central e individuos de distintas características. Entre estos individuos hay tres personajes sumamente curiosos que ustedes tienen acá. Hombre, mujer y un nenito que tiene distintas características. Noten en primer lugar que el hombre está vestido con plumas al modo mexicano, pero tiene un casco vikingo, casco inconfundible. Por otro lado, los tres personajes tienen orejas desproporcionadas y hasta ridículas, pero no son los orejones de Tiahuanacu. Los orejones de Tiahuanacu tenían orejas colgantes que se habían alargado, no orejas así. Pero póngase en el lugar de un imaginero medieval del siglo XII o XIII que oye hablar de individuos con grandes orejas, e indios además, y vikingos al mismo tiempo. ¿Qué podría imaginar este hombre para representar un individuo con grandes orejas? Esto, que no es lo correcto, que no es la realidad, pero es la idea que normalmente surgía en la mente del escultor. Nos permiten llegar más allá, respaldando esta interpretación, pero francamente son detalles que no tienen mayor importancia. Volviendo al puerto de La Rochelle, de que hablábamos hace un momento, es una cosa sumamente extraña. Había 7 y tal vez 8 rutas templarias que convergían hacia él, desde toda Francia y desde más allá igualmente. Tenemos aquí un mapa que nos muestra hasta qué punto este puerto era importantísimo. A esto se agrega otro problema interesante, que tal vez se pueda resolver. Cuando
el rey Felipe el Hermoso, harto de ver los templarios ocupar prácticamente su reino, decidió dar un golpe definitivo y aprovechando para hacerlo que el Papa que acababan de ser elegido era el arzobispo de Burdeos, Bertrand de Gaulle, que respondía al rey de Francia, por supuesto. El rey dio un salpazo, se apoderó del Temple de París, que era la sede del maestrazgo de la orden, que ya había abandonado Palestina a la fuerza, y según los testimonios de los distintos procesos incoados contra los templarios, hubo testimonios según los cuales el día anterior a la toma de la sede de la orden por los gendarmes del rey, salieron del Temple de París 3 carretas cargadas con arcones que contenía el tesoro del gran visitador de Francia. Estas carretas se fueron hacia el oeste, escoltados por 40 caballeros con 50 caballos, y desaparecieron para siempre. ¿Qué contenía estas carretas? El tesoro. Tesoro en aquel entonces tenía un sentido un poco diferente del nuestro. Cuando nosotros hablamos de tesoro, hablamos de un amontonamiento de plata, de objetos preciosos, etc. En aquel entonces también tenía ese sentido, pero también el sentido de archivos. Por ejemplo, la famosa tesorería del rey de Portugal, donde Colón y Magallanes robaron los mapas que les permitieron descubrir el continente a donde todo el mundo iba antes que ellos, contenía precisamente archivos marítimos en este caso, utilísimos. Estas carretas estaban destinadas a llevar su cargamento a un puerto donde 17 barcos las estaba esperando. Esto no tiene sentido. 17 barcos para cargar el contenido de 3 carretas. Bueno, es que las 3 carretas venían de París, pero otras venían verosímilmente de todas las encomiendas habidas y por haber en el país. O sea que el razonamiento y los datos nos permiten decir que lo que se llevó en esta forma fueron los archivos de la Orden del Temple, que efectivamente nunca aparecieron. Los gendarmes reales nunca los encontraron, no figuran en ninguna planilla notarial de los secuestros realizados. Desaparecieron para siempre. ¿A dónde fueron? Bueno, no podemos afirmar nada, porque tampoco se encontraron en otro lugar. Pero sí sabemos que una flota templaria, la flota templaria de La Rochelle, no se refugió en Portugal, como la flota del Mediterráneo, sino que se fue por el Atlántico, claro. ¿Y a dónde podía ir? Por el Atlántico. Lo veremos después. Para explicar lo que va a suceder posteriormente, tenemos que analizar un poquito lo que fue la teología del Temple. Es un tema un poco arduo, por supuesto, pero sucede que el Temple, dentro de la Iglesia Católica, había tomado posiciones francamente heréticas. Ellos creían, por ejemplo, y enseñaban que había 2 dioses. Uno era un dios demoníaco, que era Jehová, y el otro el dios bueno. Esto es la teoría de los cátaros. Cátaros, una secta dualista
herética también, que fue destruida